siempre es un gran gusto para nosotros darle los buenos días a usted que nos escucha en todo el país e iniciar en este momento el programa Punto de Vista con temas de interés nacional. No cabe duda que todos los días en Guatemala pues surgen noticias importantes, y no solo en Guatemala, por supuesto, en el resto del mundo es lo mismo, ¿verdad? Desde el momento que hay actividad humana, desarrollo social, político, económico, pues la información siempre surge en la manera que sea. Pero en Guatemala especialmente estamos enfocados muchas veces en aspectos de coyuntura que son muy importantes, especialmente en lo que es el ámbito político. Y esta mañana vamos a conversar sobre esto con nuestros invitados que están por llegar con nosotros a esta cabina de cristal. El tema va a ser sobre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que recientemente recibieron luz verde, no en su totalidad, por supuesto, por parte de la Corte de Constitucionalidad. Hay que reconocer, hay que entender que el Congreso de la República había enviado a través de Junta Directiva las reformas planteadas ante la CC, la Corte de Constitucionalidad, para que se hiciera el análisis correspondiente en una opinión consultiva y se pronunciaran al respecto. Pues ya el Congreso de la República tiene en su poder estas reformas con el aval de la Corte de Constitucionalidad y pues es el momento de esperar, ¿verdad? Si el Pleno de Diputados le da luz verde a estas reformas o bien hay algunas contraindicaciones a lo que está escrito. La pregunta fundamental aquí es si estas reformas responden a las demandas ciudadanas, o sea, a las demandas tanto de la plaza como de la sociedad civil. Y es importante el tema desde el punto de vista que se vea, y qué mejor que sean los invitados el día de hoy quienes nos presenten sus puntos de vista. Y precisamente aquí tengo a alguien en este momento que es, podríamos decir, uno de los gestores de parte de esta reforma desde una perspectiva que buscaba la viabilidad del sistema político en un momento coyuntural del país. Me refiero al licenciado Roberto Alejos, abogado y notario y exdiputado al Congreso de la República. Licenciado Alejos, como siempre, qué gusto saludarlo, bienvenido, el mejor de los días. Pues el gusto es mío, buenos días a todas y a todos. Empezar la semana de esta manera, qué bonito, qué alegre. Por supuesto, licenciado Alejos, estamos conversando hoy sobre reformas a la ley electoral y de partidos políticos, y recordamos a los oyentes que, siendo usted de parlamentario, fue uno de los impulsores de alguna de estas reformas. No sé cuál es su punto de vista sobre como la forma en que quedaron ya avaladas por la CC responden a las demandas de la sociedad civil y de la plaza, como le llaman corrientemente. Bueno, antes que nada, digamos, habría que recordar cómo nace la ley electoral y de partidos políticos. Nace en la Asamblea Nacional Constituyente, donde se cambia realmente todo el sistema. Antes era un registro, no existía el Tribunal Supremo Electoral, es un sistema totalmente nuevo. Y los constituyentes construimos, por decirlo de alguna manera, una ley antifraude. Tenía dos grandes enfoques: la participación y evitar el fraude. Entonces, estos dos temas hacen que la ley después tenga problemas muy serios, porque el antifraude retira las mesas de todas las aldeas y coloca mesas solo en las cabeceras municipales, y eso empieza a ocurrir un problema muy grande, como el acarreo de personas y la movilización de personas, y también el poco acceso de las personas al voto, evitando, como dije antes, todo ese tema del fraude electoral. Por otro lado, el tema de la participación. Hicimos como que muy fácil el poder hacer un partido político para poder participar, porque la tendencia era evitar la participación ciudadana, evitar la cantidad de partidos políticos, evitar la participación a toda costa. Acuérdense que vivíamos en la época del conflicto armado, y en ese entonces incluso la misma Constitución prohibía la participación de partidos políticos con cierta tendencia ideológica. Basados en eso, arrancó la ley electoral con buen pie. El Tribunal Supremo Electoral garantizó que no existieran más fraudes electorales en este país, pero fue dando las complicaciones que hoy nos tienen donde estamos. Los partidos políticos, por la misma forma en que están, son partidos débiles, pequeños, que no representan realmente a la población, y este proyecto de ley busca fortalecer a los partidos políticos. De esa manera que tantas libertades que se le dieron a los partidos, tantas facilidades que se le dieron a los partidos, hoy hace que cambiarse de un partido a otro, que pertenecer a varios partidos, que poder jugar con un partido político perteneciendo a otro, y todo tipo de problemas estén ahí vigente, y como mencionábamos al principio,
14 años probablemente de estar tratando de que esta ley electoral se reforme. Somos el único país en Latinoamérica que no ha logrado hacer sus reformas, y parte de lo bonito que queda en este informe, digámoslo así, de la Corte de Constitucionalidad es que nos obliga a que cada elección revisemos la ley electoral y de partidos políticos. Es algo muy positivo en el tema. Sin embargo, hay temas que la plazocracia, dice el actual presidente del Congreso, puso de moda la palabra, está pidiendo, que no fueron aprobados por la Corte de Constitucionalidad, como el tema de la reelección. La constituyente es muy clara en decir pudiendo ser reelectos, y nosotros tratamos de darle una interpretación a ese artículo constitucional a solicitud de lo que la plaza está pidiendo, y es que los diputados no se queden toda la vida en el Congreso de la República. Sin embargo, la Corte no le dio el visto bueno, digámoslo así, al tema de la no reelección, para no violar la Constitución. Quienes habíamos hecho la propuesta hablamos de que se reeligieran una sola vez, y dejando un periodo de por medio podían volver a hacerlo. Ese es un tema que no va, se mantiene la reelección de los diputados, seguro es un tema que no en el que no vamos a tener el aplauso de la población que en estos momentos estaba pidiendo la no reelección. Se habla también del fortalecimiento al Tribunal Supremo Electoral. Se pedía más presupuesto para el Tribunal Supremo Electoral. Es un tema que tampoco se aprobó. No comprendo dónde está la inconstitucionalidad. Ya tendremos tiempo para leer esas casi 500 hojas que contiene la resolución de la Corte de Constitucionalidad, para ver por qué es considerado inconstitucional que le aumentemos el presupuesto al Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué? Sí se aprueban temas como las multas, las sanciones, que son muchísimo más fuertes, son bastante fuertes, y de alguna manera, si el Tribunal Supremo Electoral no tiene los fondos necesarios para llevar a cabo la supervisión, el control necesario para el manejo de este financiamiento, de alguna manera no vamos a lograr hacer ese cruce. Entonces seguimos insistiendo en cómo fortalecer económica, técnica y políticamente al Tribunal Supremo Electoral, que es otro de los temas que sí estaban en las solicitudes de la plaza y que de alguna manera tampoco fueron aprobados. Un tema también polémico, el de los comités cívicos, sí, que puedan postular candidatos a diputados en los departamentos, porque en algunos países del mundo esto ha ocasionado que los comités cívicos se conviertan en comités, prácticamente en partidos políticos departamentales, y los partidos políticos departamentales se convierten en movimientos muy independientes que no vienen a fortalecer a los partidos políticos. Pero en estos momentos la población no se siente representada, ¿verdad?, por los partidos políticos, y estaba buscando una manera de llegar al Congreso, como ya ocurrió en la Asamblea Nacional Constituyente, donde sí se podía ser candidato o candidata a la Asamblea Nacional Constituyente a través de un comité cívico. Sería una persona sumamente débil dentro del Congreso porque estaría solo o sola, pero la plaza pedía esto, la población estaba pidiendo esto: preferible tener un diputado independiente y no un diputado que esté siempre haciendo lo que su partido político le ordene. Y entonces también este es un tema que va a tener cierta discusión y que va a tener, digamos, de alguna manera presión para que le busquemos otra manera de buscar esto, ya que no lleva a contemplar la ley tampoco, pero eso fue ya decisión de las diputadas y diputados que hicimos el proyecto. De alguna manera, y lo que hicimos fue mantener el sistema en este sentido, ¿verdad? Y por eso es que no hay aquella elección unipersonal, o aquella elección donde uno puede escoger de una gran lista a quien uno cree que es realmente el candidato, y entonces se mantiene que el que va en primer lugar va a entrar siempre empujado por los de atrás. Esto tampoco, digamos, que venía a ser sustituido por los comités, por los partidos locales, y al no ser autorizados los partidos locales nos quedamos sin una cosa y sin la otra. Entonces estos diría yo que son temas que no están contemplados en el proyecto y que de alguna u otra manera los va a seguir pidiendo la plaza, los va a seguir pidiendo la población. Un poco
temas en los que no estamos de acuerdo ya quienes estamos proponiendo la ley, como por ejemplo no poder suspender a un partido político estando en elecciones, porque es precisamente durante el proceso de elecciones donde los partidos políticos hacen la trampa y hacen todas las faltas a la legislación y a las leyes y todo. Para mí un partido político debería de ser, podría ser suspendido en cualquier momento, en el momento en que esté faltando a la ley. Eso es como decirle a alguien: usted cometió un asesinato, pero ahorita no, porque vamos a esperar que pase la Semana Santa para poderlo llevar a tribunales, ¿verdad? Esos son, diría yo, que los temas que la plaza, probablemente se me pasan algunos, pero seguro Cristian va aquí a recordarlos, de lo que la plaza estaba pidiendo y que no va dentro del proyecto. Aparte hay temas que sí estaba pidiendo la plaza y que van a ser polémicos de todas maneras y que vamos a tener que empujar de alguna forma, como el tema precisamente de los medios de comunicación, que es un tema difícil de convencer a la población de que el dinero invierta en los partidos políticos. Es bien difícil de explicar que si el Estado no pone los fondos para que los partidos políticos tengan equidad, igualdad en la cantidad de anuncios en los medios de comunicación, vamos a seguir teniendo esa desventaja. Pero la población no quiere ver sus impuestos invertidos en publicidad de los partidos políticos, y ahí es donde vamos a tener la polémica. Y seguro un artículo polémico va a ser el artículo de la equidad. Equidad en materia de género, pueblos indígenas, es un tema que también no ha tenido, digamos que, un respaldo total de la población. Son los sectores que pelean la participación porque se han visto excluidos, y así ha sido. Quienes de alguna manera no están de acuerdo que sea por la fuerza, como la mayoría de las cosas en este país. Si lo hacemos por las buenas, nunca se da. Hay que hacerlo de una manera obligada, y esto también va a ocasionar algunos problemas. Interesante. También le damos la bienvenida al licenciado Crisas Castillo, analista político de Inusec. Licenciado Castillo, usted como siempre bienvenido a esta cabina de cristal. Muchísimas gracias, doctor Enleo. Un gran saludo para todos los radioescuchas, y pues el placer de compartir en este espacio con el licenciado Alejos, con quien hemos trabajado este tema de las reformas a la ley por años, y creo es un tema fundamental para la estabilidad política del país, don Carlos. Ahora, licenciado Castillo, desde su punto de vista, ¿responden estas reformas tal y como las le dio opinión favorable la Corte de Constitucionalidad a la demanda no solo de la plaza, sino de la sociedad civil? Bueno, quisiera de pronto iniciar afirmando que el texto sobre el cual se pronunció la Corte de Constitucionalidad es un texto de crisis, y trato de contextualizarlo. El tema de la reforma a la ley electoral se viene discutiendo desde el 2006, que es cuando se aprueba la última reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Desde ese momento, que fue una reforma de la reforma del 2004, se conoció como la reforma de armonización, y era enmendar los errores que se habían cometido en la reforma del 2004. Desde ese momento no se ha logrado llegar a un consenso político que pueda reformar esa importante ley, actualizarla sobre todo. Y entonces llegamos al 2015, y en medio de la crisis político-institucional de entre abril y septiembre, lo que se hace es generar una serie de propuestas de diversos sectores que al final se concretan, en primer lugar, en una propuesta planteada por el Tribunal Supremo Electoral, una propuesta que buscó recoger bajo la visión técnica aquellos elementos que podían descompresionar la tensión que había sobre el proceso de elecciones generales, que dicho sea de paso, en aquel momento habían sectores pidiendo de que no hubieran elecciones precisamente por la profundidad de la crisis. Y entonces el tribunal, de manera muy oportuna, recoge aquellos planteamientos que se podían convertir en herramientas para hacer una depuración de la clase política por la vía democrática, y lo presenta en una iniciativa de ley. El Congreso de la República, haciendo uso de su facultad legislativa, toma esa iniciativa, ese planteamiento del Tribunal Supremo Electoral, que tiene iniciativa de ley como institución, lo mezcla con otros textos de reforma a la ley electoral, y crea un mix que realmente era pues un poco amorfo para el momento político que se vivía. Urgían reformas que le dieran a los ciudadanos instrumentos para poder participar electoralmente, y por eso el planteamiento de que los comités cívicos pudieran postular candidatos a diputados, que se pudiese, digamos, darle una vinculancia al voto nulo,
porque en alguna medida lo que se buscaba era un recambio de esa clase política. El Congreso de la República hace una mezcla entre lo que se trabajó precisamente con el licenciado Lejos en las mesas de la Comisión de Asuntos Electorales en el 2012, que recabó también una serie de planteamientos técnicos, e igualmente tomó elementos de una iniciativa que ya tenía opinión de la Corte de Constitucionalidad y creó esto, sobre lo cual se le envía a la Corte de Constitucionalidad para una nueva opinión. Entonces, realmente la Corte se pronuncia sobre un texto que era útil para antes de las elecciones de septiembre del 2015. En aquel momento tenía lógica una serie de elementos planteados en esa reforma. Sin embargo, bueno, la Corte se tarda 3 meses en poder emitir su dictamen, y en esos 3 meses pasan las elecciones, pasa la toma de posesión, y ahora nos encontramos hablando sobre un texto que ya no es para el momento político actual. Y en este caso, y el diputado Lejos, el licenciado Lejos no me dejará mentir, que creo es el momento entonces de retomar un diálogo más profundo sobre la reforma a la ley electoral. Porque si solamente nos quedamos con este texto, que tiene cosas buenas, que tiene cosas positivas, lo que vamos a hacer es aprobar una reforma que hay elementos que pueden desarrollar la ley, pero que al mismo tiempo generan otros desajustes. El problema en el sistema electoral y en el sistema político guatemalteco que es muy similar a la macroeconomía del país. Si usted altera el tipo de cambio, eso le va a alterar la tasa de interés, le va a alterar la tasa de inflación, le va a cambiar la tasa de, en fin. Lo mismo pasa en el sistema político. Si usted genera, por ejemplo, el voto en el exterior, que es un derecho para los connacionales, eso le va a impactar en cuánto cuesta esa reforma. El tribunal va a tener que abrir sedes en aquellos espacios donde hayan connacionales viviendo en el exterior. Igualmente va a haber que levantar un censo, igualmente va a haber que generar un control a la campaña electoral que se haga en los países en donde hay migrantes. ¿Cuánto cuesta eso? Y por el contrario, esta reforma evita aumentarle el situado constitucional al Tribunal Supremo Electoral. Y entonces le estamos dando más funciones a la institucionalidad, pero no le damos más recursos. Entonces, ¿con qué va a operar un tribunal que ya no solamente va a tener que tener acciones en el Estado de Guatemala, sino fuera de él? Y hay muchas cosas positivas, pero que no están pensadas de manera sistémica, de manera integral. Y eso hace que hayan, insisto, algunas amenazas sobre la estabilidad del sistema político. Por ejemplo, en el debate de las cuotas, que es una necesidad generar condiciones afirmativas, sobre todo para los pueblos indígenas, las mujeres y los jóvenes. Ese tema, como ya bien lo planteaba el licenciado Lejos, todavía necesita mayor debate, porque con cuotas en 30%, ¿será que resolvemos el problema? Los partidos políticos se les logra aumentar, digamos, el número de afiliados, que ahora rondará arriba a los 30,000 ciudadanos para poder funcionar como partido. Pero si no se les exige que afilien mujeres, que afilien indígenas, entonces la cuota la van a llenar con las primas, las sobrinas, las cuñadas, las esposas, las abuelitas, qué sé yo, digamos. Al final lo que estamos haciendo es institucionalizando una medida afirmativa positiva, pero que el partido político le puede dar la vuelta. Y la última preocupación que yo quisiera poner sobre la mesa, que es también algo que hemos venido discutiendo por años, es cuánto cuesta que el Estado compre el tiempo de aire en medios. Porque ya lo refería igualmente el licenciado Alejos cuando decía, bueno, la gente ahora va a tener que pagar para que los partidos políticos salgan en televisión y para que hagamos famosos durante el periodo de campaña los que van a ser candidatos, pagados con nuestro dinero. Está bien, eso es parte de la inversión que tenemos que hacer en nuestra democracia, pero ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta ese texto de reforma constitucional? ¿2 millardos, 3 millardos, 4 millardos? Nadie lo sabe. Y el riesgo es que a la hora de empezar a funcionar, a la hora de entrar en vigencia una eventual aprobación de este texto, empecemos a encontrarnos los problemas de la letra pequeña, que al final no podamos estabilizar el sistema de aquí al 2019, que dicho sea de paso, es un año particularmente complicado, porque además de las elecciones generales en el 2019, se integrarán todas las comisiones de postulación para elegir Corte Suprema de Justicia y magistrados a Cortes de Apelaciones. Entonces va a ser un año de esos en los que el riesgo es que haya una hecatombe política. Vamos a ir a una pausa y continuamos con el punto de vista de hoy. Continúa, hay temas en los que vamos a seguir insistiendo para que de alguna manera encontremos la forma legal de
de evitar que suceda o de promover que suceda, dependiendo de qué se trate, el tema. Y no va a ser posible que ninguna de las dos leyes surta su verdadero efecto si no reformamos la ley de servicio civil, tanto la del Congreso como la ley de servicio civil a nivel nacional, para evitar que los partidos políticos, para regresar a nuestro tema, se sigan convirtiendo en agencias de empleo, que las personas entren a un partido político, porque ese es el partido político que va a ganar en la próxima elección, y entonces automáticamente se convierte en el primer lugar en afiliación. Eso lo pone en primer lugar en las encuestas, porque es el partido que me va a poder dar empleo. Y en estos momentos la crisis es muy dura en ese sentido. Solo en Fraijanes fueron más de 600 personas despedidas por el alcalde cuando tomó posesión. Con los alcaldes que nos hemos podido reunir hasta el día de hoy, todos tienen el mismo problema de haber encontrado correligionarios del exalcalde en la planilla, planillas sumamente grandes y que no responden a los intereses de la municipalidad, mientras se encuentran municipalidades planillas muy pequeñas que no pueden prestar el servicio que la población necesita. Y solo esa reforma política de esos 3 pasos nos puede llevar a las reformas constitucionales necesarias, porque si bien es cierto, ahorita Iván Velázquez presentó una reforma en materia de seguridad y justicia, más sobre el tema de justicia, es una reforma que ya veníamos trabajando con el equipo donde está precisamente el Andívar, San Carlos, así es, todo el consorcio, como se autollaman, que venimos desde hace 8 años, 9, con la misma reforma que debe ser aprobada casi paralelamente, pero hay reformas constitucionales que son necesarias. Si la Corte nos dice que no es permitida la reelección que sí debe mantenerse el tema de la reelección de diputado, hay que irse a la Constitución. Tenemos temas como la elección de los gobernadores o gobernadoras. No estaríamos en este grave problema en el que se encuentra el presidente Jimmy Morales, de si le va a cumplir a los diputados que se pasaron a su partido y darles la gobernación departamental, o va a cumplir con la sociedad civil de respetar sus propuestas. Ese es un tema del que ya deberíamos de haber salido si los gobernadores o gobernadoras fueran electos, como la población lo espera ya, que sea no ese poder que quisimos dejarle los constituyentes al presidente de la República. Hay quienes pelean por este tema de las minorías en las propias municipalidades, para que quien gane, a veces un alcalde gana con 20, 30 votos de diferencia y se lleva todo, y entonces también la representación, y hay temas que quedaron ahí pendientes, pero la ley hay que aprobarla. Hay que retomar el tema. Yo estoy totalmente de acuerdo con Cristian, y aprovecho para eso. Quiero tratar de alguna manera seguir siendo recordado como político, como Roberto Lejos, el político, no el licenciado, que el abogado, que allá, porque no estamos tirando la toalla en la política. Creo que la experiencia de haber estado a los 23 años en la Asamblea Nacional Constituyente y después a los 25 en la primera legislatura, haberme alejado y regresado a ser presidente del Congreso, así como un baño de agua fría, esa experiencia no se puede perder. Ahora nos toca desde otro lado. Mucha gente dice, ahí deberías de estar en el Congreso, sí, pero seguiría siendo un diputado que tendría el punto de vista de adentro, y el punto de vista de adentro del Congreso es diferente de lo que estamos viendo desde afuera, quienes estamos escuchando el clamor popular, el clamor de la academia, de los estudiosos, de todos aquellos que ven y permanentemente están estudiando cuáles son los cambios que el país necesita. Oír a través de los medios de comunicación lo que la gente realmente siente, sea verdad o sea mentira, eso es importantísimo, y uno ahí adentro no lo oye. Vamos a aportar muchísimo desde aquí afuera, siempre como políticos, y la idea realmente es que en esta oportunidad logremos retomar una discusión sobre el proyecto ahora que regresó, ver qué metimos producto de la crisis, porque había muchos temas, por ejemplo, que no se tocaron. Hay un tema importante, el tema del voto nulo. El voto nulo, de acuerdo a lo que la Corte está expresando, sí va a contar si la población
vota nulo y gana el voto nulo, habría que repetir las elecciones. Eso es algo que sí lo estaba pidiendo la plaza. Hay un cambio de fechas que también es importante discutirlo y aprovecharlo. Hay un cambio en el manejo de los fondos de los partidos políticos para promover la formación, la capacitación y que los fondos de los partidos vayan al interior del país, y eso también va a haber que darle mucho seguimiento. Creo que no debemos dejar de pasar la oportunidad sin que eso signifique que estemos de acuerdo 100% con el contenido, y que eso signifique que dejemos de trabajar porque la reforma siga. Licenciado Castillo. Me parece que habría que poner sobre la mesa algunos elementos para los radioescuchas. En primer lugar, lo que hizo la Corte de Constitucionalidad no fue autorizar el texto para que pudiera ser aprobado en el Congreso, que es, me parece, la lectura que se hace en algunos espacios en donde, bueno, ya opinó la Corte, entonces ahora sí ya se va a poder aprobar. Lo que hace la Corte básicamente es hacer una lectura del texto y ver si hay alguna contradicción con la Constitución Política de la República de Guatemala, que por el tipo de ley que es, la misma ley, la misma Constitución lo manda, que la Corte opine. Pero obviamente eso regresa ahora al Congreso para ser aprobado por artículos. Y entonces en el Congreso de la República prácticamente estamos de frente a una nueva batalla, porque cada artículo deberá ser aprobado con por lo menos 105 votos. Y corremos el riesgo de que en el Congreso ahora, en aprobación por artículos, se introduzcan enmiendas de curul. Si se introducen enmiendas de curul, entonces, si no alteran la opinión de la Corte de Constitucionalidad respecto de la constitucionalidad, valga la redundancia, del artículo, debe enviarse nuevamente a la Corte de Constitucionalidad para que se vuelva a manifestar, vuelva a emitir su dictamen, regrese al Pleno y vuelva a ser aprobados los artículos que ya sobre los cuales la Corte se haya manifestado. Esto nos pone ante una situación de que la dinámica legislativa tampoco es la más expedita como para decir ahorita van a conocerlo de urgencia y se va a aprobar y va a entrar en vigencia, y tenemos 3 años hasta el 2019 para que se puedan hacer los cambios necesarios en la institucionalidad. Todavía hay una lucha y una batalla ahí que recorrer. Y luego, como ya también se ponía sobre la mesa en la discusión de esta mañana, hay elementos de este texto que sí son muy positivos. El tema del financiamiento ha dado pasos importantes, responsabilizando a quienes usan los recursos del partido, ya no, digamos, hacer las donaciones anónimas, ahora se canalizan a través del partido. El partido debe tener una cuenta de bancos, debe emitir informes con mucha más rigurosidad. Es decir, hay elementos positivos que sí desarrollarían el sistema político que tenemos. El problema es que en el Congreso en este momento se está legislando, y esto creo que es una herencia de esas perversas que le quedan a la 8ª legislatura, que está legislando con esa trampa de tener siempre un cable a tierra con el cual yo pueda tener el control de lo que aprobé. Y pongo 2 ejemplos. En el caso de las reformas al régimen interno, prohíben la contratación de familiares, pero la población estaba esperando que salieran todos los familiares de diputados actuales y diputados que han salido, que están contratados en el Congreso, porque quedaron ahí todos los familiares con muy buenos sueldos. Y entonces, como bien ya se refería también, me meto a política para ver cómo me logro conseguirme un trabajo, y en este caso en el Congreso de la República muy bien remunerado, 011, y sin capacidad de que me puedan despedir fácilmente. Entonces aprueban el no contratar familiares, pero de aquí en adelante ya la planilla ya está bastante nutrida de familiares en el Congreso. Y el otro ejemplo que llama la atención es lo que está pasando en este momento en la aprobación de reformas a la ley del Ministerio Público. Una excelente iniciativa discutida técnicamente, pero meten el artículo 6, en donde le ponen al Ministerio Público la necesidad de que para iniciar investigaciones deba tener autorización de juez. Entonces al final dice uno, o para solicitar información tengan necesidad, de ser autorizados por juez. Al final aprueban 68 buenos artículos, importantes reformas, desarrollos, etcétera, y en uno le ponen un cepo al Ministerio Público. Entonces me parece que ese riesgo también está en esto de las reformas a la ley electoral, y es parte de esas cosas que tenemos que estar alertas los ciudadanos, alertas los centros de investigación y tancas de pensamiento, porque pueden haber aparentemente buenas intenciones, pero siempre hay un elemento que nos dice, siempre la clase política sale beneficiada por encima de la ciudadanía a quienes representan.
Ahora, licenciado Alejos, ¿qué tan peligroso es, por ejemplo, que muchos diputados de la actual legislatura son nuevos, son bisoños en el ejercicio del parlamentarismo? ¿Cómo pueden verse ellos compelidos, obligados o jalados por parte de los tradicionales políticos en esta coyuntura? Peligrosísimo es poco. Peligrosísimo es poco y yo creo que estamos pagando las consecuencias precisamente de uno no es todólogo, ¿verdad? Aquí tenemos que admitir que uno pues sabe un poquito más de un tema que de los demás. Venir el día de hoy yo aquí y creerme parte de los medios de comunicación y analista político a través y poder escuchar a lo que dicen los radioyentes, etcétera, etcétera, eso no es verdad. Yo vengo a jugar el papel que a mí me corresponde como un invitado que viene a dar una opinión sobre un tema determinado, ¿verdad? Y eso sucede en el Congreso de la República. Se espera que el diputado o la diputada, y a veces el mismo diputado, comete el error, cree que en el momento que lo invistieron del cargo, a partir de ese momento es ingeniero químico, petrolero, experto en matemáticas, en negociación y todo, y cree que el poder viene acompañado de todos esos conocimientos y no se rodea, y aquí volvemos a caer en el tema del que hablaba Cristian, de la gente adecuada que pueda asesorarlo de alguna manera y también de una manera neutral. Claro. En los temas de su interés, porque yo estoy de acuerdo totalmente con lo que estaba mencionando Cristian. ¿Cómo se va a depurar el Congreso? Si los diputados se van a poner a decir, bueno, entre aquella que es mi amiga y de mi partido y aquella señora que yo no conozco, que ya la encontré aquí cuando yo vine, que se vaya la señora. Además, es la que más gana porque tiene más tiempo de estar aquí, ya está grande y todo, y se va a deshacer de ella y va a dejar a su amiga nueva a la que le recomendaron. En fin, por eso tiene que ser integral. Aquí también tenemos que hablar mucho del reglamento a la ley electoral y de partidos políticos. Y regreso al tema de los medios de comunicación. ¿Cómo se va a aplicar realmente ese artículo que hace gastar al Estado mucho dinero, pero que si no se hace de esa manera vamos a caer en manos de los financistas, a quienes hay que recibirles ese mucho dinero para invertirlo en la radio? Pero tampoco podemos crear un sistema que no sea justo y equitativo, en donde las radios pequeñas, las radios del interior del país, vayan a sufrir las consecuencias y las radios grandotas se lleven toda la plata. Y eso es lo que la población precisamente no está de acuerdo. En que esa plata se vaya a distribuir solo en los medios de comunicación y en las cadenas muy grandes, con el respeto de esta cadena que es grande. Pero sí, digamos, tenemos que ir encontrando en el reglamento de la ley. Por eso es que tenemos que estar permanentemente. Yo estoy un poco afligido porque no he logrado salir del tema político y empezar a generar ingresos de otra manera, porque no me deja esa asesoría y ese estar permanentemente vigilando qué es lo que realmente va a suceder en el Congreso. Yo estoy de acuerdo que el espectáculo era feo en materia de agua, megáfonos, etcétera, cohetes y todo lo demás, pero tampoco es para que ahora ya no se permita nada y al hombre que más agua tiró ya nadie le pueda tirar agua, ¿verdad? Entonces, de alguna manera las cosas hay que llevarlas no lentas como para que nunca pasen, pero tampoco tan a la carrera para que aprobemos cualquier cosa producto de la crisis que ya pasó. Y entonces aquí estamos ante algo serio. Tenemos que aprovechar, vuelvo a repetir, que se aprobó la ley orgánica del Congreso, hay que ver que se aplique y de qué manera se va a aplicar eso, que se acompañe ahora de la ley de servicio civil del Congreso de la República por lo menos, y vamos a estar encima de que la ley electoral y de partidos políticos se apruebe, pero se discuta, y también quiero insistir en eso que mencionaba Cristian. Tenemos que tener muy claro que la Corte da su opinión en cuanto al articulado, y cuando los constituyentes creamos la Corte, la creamos con ese sentido de poder decirle eso no porque es inconstitucional, o eso sí porque la Constitución lo respalda, pero no quiere decir que porque un artículo lleva el visto bueno de la Corte haya una obligación de aprobarlo, ¿verdad? Y eso es algo que va a haber que discutir, y el problema
es que el diputado y diputada nueva, si no se asesora, puede caer en esta trampa de que dice, ya lo mandó a la corte, muchacha, dice que no se puede cambiar nada, y entonces hay que levantar la mano, y bueno, ahora hay que apachar el botón, hay que, la pantalla, o sentarse en él. sí, y pasar todo el proyecto tal y como viene, sin discutirlo. Y entonces de esa manera lo que ha pasado precisamente en la ley electoral y de partidos políticos es que la ley no se aprueba. Ya no es primera vez que viene un dictamen de la Corte de Constitucionalidad en relación a las reformas constitucionales. Los diputados se encuentran en eso, el pretexto para no aprobarlo y alargarlo y evitar algunos temas partidarios que estoy seguro no le gustan a la mayoría de partidos políticos, como aumentar el número de afiliados, como aumentar la cantidad de municipios en algunos departamentos, porque ahora es un porcentaje de departamentos que yo particularmente hubiera querido que fuera mayor. Vamos a tener el mismo problema de la retroactividad de la ley, ¿sí? En donde muchos de estos artículos decir, pero entran hasta la otra porque la ley no es retroactiva, entonces eso también nos va a crear problemas con la ciudadanía que espera los cambios ahorita, claro. Y va a ver cómo se reeligen las mismas personas, va a ver cómo en los comités ejecutivos van a seguir existiendo parientes, o el secretario municipal vuelve a ser el departamental y vuelve a estar en el Comité Ejecutivo Nacional y vuelve a ser candidato a diputado, ¿verdad? Porque no hay retroactividad. Y esto hay que evitarlo. Tenemos que estar. Yo creo que hay mucho trabajo de parte de la academia, de quienes nos creemos o queremos jugar ese papel de asesores políticos y de guías. Precisamente hoy estoy cambiando toda la imagen de mi página para convertirme no en un político partidario, sino en alguien que acerque a la población hacia la política, porque hay muchos conocimientos de la población, hay mucha crítica hacia los políticos, cuando lo que tenemos que convertirnos es en políticos para sustituir a los políticos que ahí están. Un tema que venimos trabajando y que no pudimos hacerlo a última hora precisamente por la falta de recursos y porque una ley electoral no funcional nos obligaba a buscar quién se autofinanciaba la campaña, por lo menos. Y esos errores tenemos que inventarlos. Hay que bajar más el tiempo de la campaña, hay que bajar más el costo de las campañas, hay que hacer más cívico el tema electoral, hay que hacerlo sumamente barato para convertirlo en algo más participativo. Eso obliga a que haya más foros, más debates, más exposición de los planes de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí pues será un placer, y hay gente como Cristian que tiene años de estar dedicado precisamente a la formación, capacitación de estos temas. Hay equipos de trabajo que tienen muchísima experiencia, gente joven con experiencia, que eso es raro en este país, pero en materia electoral si hay un equipo de gente joven con mucha experiencia y que está ahí para dar esa formación y esa capacitación a todas aquellas personas, incluyendo diputados y diputadas nuevas, de cómo es que realmente hay que hacer política en este país. Se habla de la vieja política, pero realmente hay que poner en práctica una nueva forma de hacer política, y ahí están los políticos, ya fueron electos. Nosotros creemos que el error está ahí, en que no están los verdaderos políticos en la jugada, sino que lo que tenemos es gente que se le dio la oportunidad, se le abrió las puertas de convertirse en funcionarios, pero eso no los hace necesariamente políticos o políticas. Vamos a ir a una pausa y entramos a la parte final del punto de vista de hoy. Entramos a la parte final del punto de vista de hoy. Estamos conversando sobre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, conociendo el punto de vista del licenciado Roberto Alejos, abogado y notario y exdiputado, y del licenciado Cristian Castillo, analista político de INUSAC. Licenciado Castillo, algunos dicen, y usted nos corroborará o desmentirá eso que se indica, de que muchos analistas políticos y grandes sectores de la población se ven en alguna medida desmotivados por este fallo de la CC en relación a lo que se les consultó. Porque había temas puntuales, por ejemplo, con el de la reelección, el número de diputados, el voto nulo y cuestiones de financiamiento de campaña que prácticamente fueron resueltos de una manera gallo-gallina, como se le conoce comúnmente.
Sí, nuevamente regreso a que este texto es un texto de crisis. Entonces algunos colegas, algunos compañeros, inclusive de organizaciones de militancia en la sociedad civil, están un poco insatisfechos porque temas como, por ejemplo, que los comités cívicos puedan postular candidatos a diputados, la CC inclusive lo falló en contra, da su voto desfavorable. Y esto lo que hace es decir, bueno, vamos a seguir en manos de los partidos políticos tradicionales. Tradicionales no solo porque cambian de nombre, sino porque igualmente hay toda una dinámica histórica de cómo operan los partidos en el país. Entonces la lógica era rompamos el monopolio de los partidos políticos para poder postular a candidatos, porque eso le permite, digamos, a otro tipo de liderazgos territoriales poder aspirar a ser candidatos a diputados y cambiar en alguna medida la integración del Congreso de la República. Esto no se logró. De hecho, la Corte opinó que era desfavorable, manteniendo el monopolio de los partidos. Y aquí quisiera de pronto, si me permiten, hacer una de esas críticas que uno a veces cae en la tentación de que puede que sea especulación, pero no puedo guardármelo y necesito plantearlo. Pareciera que esa opinión de la Corte en algunos temas fue más políticamente correcta que jurídicamente constitucional. Es decir, debemos recordar que hay por lo menos 2 o 3 miembros de la actual Corte que quieren ir por la reelección y tienen que pasar por actores políticos para poder garantizar un periodo más en la Corte de Constitucionalidad. Y desgraciadamente el dictamen lo atrasan y caen, o no sé si lo atrasan intencionalmente, pero esos 3 meses los obliga a caer en un momento en el que la Corte se está volviendo a integrar y en donde el Congreso, el presidente, el Colegio de Abogados, la Universidad de San Carlos, tienen que volver a designar a un miembro. Y entonces algunos de los temas sobre los cuales fallaron favorable y algunos sobre los cuales fallaron desfavorable, parecieran que fue la motivación más política que jurídica. Y eso entonces abre nuevamente el debate. Siempre queremos mantener ese cable a tierra que nos permita tener el control de un sistema que fue diseñado sí con pesos y contrapesos, pero en donde los contrapesos responden a los pesos. Entonces al final no logramos la independencia de un sistema que beneficia al ciudadano. Esa que puede ser inclusive una especulación de mi parte, pareciera que influye algunos elementos en donde la misma Corte se desdice. La opinión de la Corte es una pieza de estudio porque está altamente fundamentada, pero por ejemplo hay algunos temas como el de las cuotas en donde la Corte ha tenido una posición bastante tajante porque se pone en riesgo el principio de igualdad establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahora sí lo da favorable, cuando en otros momentos de la historia, digamos, la posición ha sido un poco más radical. Entonces sí preocupa que ese amarre que hay en nuestro sistema político por todos lados, en donde los diputados tienen el control de la posibilidad de la reelección de la magistrada presidenta, toda vez que el mismo Congreso ha hecho público, el señor presidente Taracena ha dicho en varias ocasiones que su partido y el Congreso prácticamente la tienen como la ungida para la reelección. Esto nos pone en la circunstancia, obviamente, de que cuando uno ya lee el fallo, ya lo lee con esa malicia chapina, de decir, esto es en búsqueda de defender el orden constitucional o con el interés en alguna medida de granjearse el beneficio de la clase política para una eventual reelección. Ahora, licenciado Alejo, desde su punto de vista y con su experiencia en la política guatemalteca, estos cambios que la Corte de Constitucionalidad ha avalado, pues responden a las necesidades actuales, o qué habría que hacer. Ustedes ya lo mencionaron con meridiana claridad: la ley de servicio civil del Congreso, la ley orgánica del Congreso y tantas cosas más. Pero en este momento coyuntural, ¿puede provocar esto alguna reacción de sectores de la sociedad civil, de la plaza, al ver que se está haciendo oídos sordos a las verdaderas demandas populares? Yo creo que tenemos que motivar que continúe esa participación ciudadana. Ahí estoy leyendo en mis redes, por ejemplo, amigos o algunos desconocidos, pero ya amigos de redes que dicen ya mucho bla bla bla, queremos ver acción, queremos realmente, yo creo que tiene razón. Tenemos 14 años de estar en la lucha por querer cambiar la ley electoral. Anoche tuve la oportunidad de estar con
con otra amiga con la que tenemos probablemente más de 14 años de estar peleando por la reforma a la ley electoral. Ahora ella desde el otro lado como entrevistadora. Sí, es momento de actuar y ver de que lo bueno sea aprobado por el Congreso de la República lo más pronto posible, pero que no quitemos el dedo en la llaga de lo que no se aprobó. Aquí un amigo me hablaba, por ejemplo, no fortalecer el Tribunal Supremo Electoral. No tenemos que tirar la toalla en buen chapín en la búsqueda de ese fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, de hacerlo realmente supremo, de ver que tenga el presupuesto adecuado y sobre todo el equipo que supervise y fiscalice a los partidos políticos como debe ser. De nada nos sirve que prohibamos la pinta en los postes, en los puentes y todo lo que se está tratando de prohibir ahí, si el tribunal no va a tener la capacidad de fiscalizarlos y de cerrarlos, cancelarlos o multarlos enormemente. La multa es grande, ¿qué va a hacer el tribunal para cobrarla? Porque como por deuda no hay cárcel, y si es de un partido político peor, lo que va a tener el tribunal es una de cuentas por cobrar terribles si no hacemos algo en este sentido. Entonces, indiscutiblemente le doy la razón a este amigo que dice mucho bla bla bla, también al otro amigo que habla de si no fortalecemos el Tribunal Supremo Electoral. Él puso la CC ahí, pero la CC está más fortalecida de lo que debería, creo yo. Hay que entrarle también a la ley de amparo lo más pronto posible, pero si no fortalecemos al Tribunal Supremo Electoral y si no evitamos el cacicazmo que se queda ahí en el Congreso, eso es lo que más molesta, creo yo, a la plaza. A mí me costó tomar la decisión, pero tenía que tomarla. Yo fui constituyente y reelecto una vez y me fui. Regresé en tiempo del presidente Colón, fui presidente del Congreso, lo cual realmente es uno de los honores más grandes que yo he tenido. Me reelegí y me voy. O sea, estoy respetando esto que la plaza está pidiendo, de que sea una sola reelección, que se convierte en 8 años, que para los constituyentes debieron haber sido 10, porque acuérdense que los constituyentes creamos periodos de 5 años, precisamente 10 años son suficientes. Lo que no se hizo en 10 años ya no se hace. Y los constituyentes creemos en la carrera parlamentaria, pero los mismos constituyentes no se pudieron reelegir ni seguir ahí porque no tenían los recursos y el partido y el sistema no se los permitía para hacer esa carrera, con excepción del actual presidente, que sí viene desde la constituyente en el Congreso. Muy pocos constituyentes, quedábamos 3, ahora quedan 2 nada más dentro de ese tema. Menos mal que los 2 que quedan conocen el Congreso, tienen experiencia, ojalá la transmitan como lo han hecho, pero sí tenemos, si no hacemos esto, esperaría yo que la sociedad civil como la conocemos, o la plazocracia, o la academia, o las personas realmente interesadas en el tema, en donde ahora me estoy sumando, de verdad no podemos dejar de criticar y de exigir lo que hace falta para fortalecer ese país y que deje de ser ese estado colapsado en el que actualmente estamos, porque haber electo al presidente Jimmy Morales, que viene de no ser político, y que ese fue su eslogan que lo lleva a la presidencia, no nos garantiza que el sistema haya cambiado. Para nada. Al contrario, creo que se le va a hacer a él muy difícil, ya lo está viendo difícil. Ya se habla de que va a cambiar por 4ª vez ministro de Comunicaciones, no logra elegir gobernadores, no ha logrado cambiar a la mayoría de funcionarios, precisamente porque el sistema es un sistema hecho para partidos políticos, es un sistema de partidos políticos, pero como no son partidos políticos fuertes, votamos por alguien que no tenía partido, ¿verdad? Y eso hay que seguir. La lucha es permanente, no es de ratitos. Su punto de vista final, licenciado Castillo, por favor. Igualmente me parece que no debemos conformarnos como sociedad. El grave error que creo que se cometió después del movimiento de calle fue que nos conformamos con que el presidente y la ex vicepresidenta pues fueran ligados a proceso y enviados a prisión preventiva. Pero no se resuelve ahí el problema de la corrupción en el país. Hay que seguir presionando porque se llegue a sentencias. Igualmente, todos aquellos que manifestamos en la calle, que caminamos desde las universidades, que hicimos público nuestro rechazo a un sistema
que se ha venido deteriorando y que ha venido deteriorando la calidad de representación política que tenemos, porque con cada legislatura lo que corroboramos es que nuestros representantes cada vez se representan más a sí mismos y cada vez menos a la ciudadanía. En ese sentido, lo que viene a continuación es que no debemos como guatemaltecos en este momento perder el interés en el debate de lo público. Uno de los grandes logros y de las grandes enseñanzas que tuvimos a raíz de los juicios del 2015, de la crisis institucional, de la crisis política, fue que aprendimos sobre temas que los veíamos muy lejanos. Siempre el tema de los juicios los veíamos como una propiedad privada de los abogados. El debido proceso era algo que solo era para entendimiento de los abogados. O todo el tema de cómo se maneja la campaña, la estrategia política, etcétera, era propiedad privada de los partidos políticos. Me parece que el 2015 nos dejó la enseñanza de como ciudadanos interesarnos en aprender de la cosa pública, de tratar de entender cómo nos afecta individualmente cada una de las decisiones que se dan en los poderes de Estado y cómo tratar de mejorar ese sistema para beneficio del ciudadano. Lo que todos los radioescuchas y las personas debemos tener en claro es que el sistema del Estado se diseña para el bien común. El Estado se piensa y se genera y se construye para garantizar el bienestar de la mayoría, porque es la forma mediante el poder de resolver el conflicto entre las personas. El problema es cuando el sistema, el Estado y las instituciones funcionan para intereses privados, intereses particulares. Entonces lo que viene a continuación, me parece, es que la ciudadanía vuelva a darle acompañamiento a estas decisiones, que esté atenta a las decisiones del Congreso y que obviamente acompañemos críticamente cada uno de las aprobaciones de las leyes en el Congreso, porque en definitiva dice uno de los principios jurídicos que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Y hay en este país, nadie sabe exactamente cuántas, pero se afirma que son más de 70,000 leyes vigentes. Y seguir legislando en esta suerte de desorden que hay en este momento en la 8ª legislatura, en donde la agenda legislativa es un completo desorden, en donde se lanza a debate la ley de desarrollo rural integral necesaria, pero a la par se le pone la ley de la juventud para que la iglesia pareciera que se moleste. Igualmente aprobamos régimen interno, vamos a meter las manos en la ley del electoral y de partidos. Es decir, cuando andamos en esta suerte de tanto desorden, puede ser que la ruta no nos lleve al destino esperado. De esa cuenta, comparto el planteamiento del licenciado Alejos, que es el momento para que los ciudadanos estemos despiertos y estemos comprometidos con el desarrollo de nuestro sistema y obviamente con la participación en la vida pública de nuestro país. Agradecemos a nuestros invitados por lo valioso de sus puntos de vista sobre el tema del día de hoy, relacionado con las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. A usted las gracias por la atención, la invitación cordial como siempre, para mañana cuando sean las 8 horas y enfoquemos otro tema de nuestra actualidad.